Presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, está con nosotros Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Gobernador, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Lirio? Gobernador, Monseñor Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dijo que el diálogo todavía no ha comenzado y que la reunión pautada para este domingo es solamente para poner los puntos sobre la mesa. El presidente del Parlamento, Henry Ramos, dice que de ir la Mesa de la Unidad Democrática está en posición de exigir. ¿Usted qué piensa? ¿Hay que ir a ese diálogo? ¿En qué condiciones debería ser aquí en Caracas o en Margarita? Mira, han habido reuniones preparatorias para el diálogo que en mi criterio, en mi opinión, es una necesidad frente a la situación de crisis estructural que vive el país. Y hay que asumirlo sin complejo, sin ningún complejo. Yo siempre he profesado, y en eso creo que no nos hemos equivocado, en la necesidad de que más de abordar un diálogo para la resolución del problema político del país, podamos de verdad entendernos en una negociación política para la transición política necesaria en Venezuela. ¿Cuáles son las debilidades que vemos en el diálogo que se ha propuesto con la invitación que hiciera tanto el gobierno como la propia Mesa de la Unidad al Vaticano, y por eso viene Monseñor en representación del Papa? Es el secretismo. Ese secretismo genera muchas dudas, y más que el secretismo, yo diría el diálogo exclusivo, un diálogo que tiene que ser muy abierto, es un diálogo con el país, un diálogo que trascienda incluso lo político. Debe ser un diálogo político, un diálogo económico, un diálogo social, un diálogo donde participen no solamente las organizaciones políticas representadas por el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática, donde podamos ver también la presencia de la academia, del sector productivo, de sectores sociales representados en ese diálogo, donde podamos abordar como agenda prioritaria y perentoria las necesidades más sentidas de la población, el problema del hambre, el alto costo de la vida, la crisis humanitaria, el problema de los medicamentos, el problema que presenta hoy serios rasgos de gravedad, como es el problema de la violencia generalizada en todos los rincones del país. Y a la par de eso, poder analizar también el problema de la crisis de gobernabilidad por la falta de institucionalidad en Venezuela, la necesidad de un equilibrio institucional, el reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos de conciencia, la necesidad de que podamos desde ese diálogo productivo también buscar una salida a la crisis política en lo inmediato, que nosotros decíamos ayer, y así lo hicimos saber en las redes sociales. Una de ellas pudiera ser para el debate el adelanto de las elecciones presidenciales y muchas otras materias que pueden ser consideradas en un diálogo que hoy más que nunca, repito, es una necesidad imperiosa frente a la encrucijada donde estamos. O es diálogo o es entendimiento, negociación política para poder abordar con objetividad y con transparencia la dificultad más seria que tiene el país, o es simplemente el camino del desborde, del desenlace en tragedia, que eso nos llevaría a una condición de caos y anarquía que no es la aspiración de la mayoría de los venezolanos. Ayer el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, rodeado de oficiales en uniforme de campaña, ratificaba su lealtad al presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál cree usted debería ser el rol de la Fuerza Armada Nacional en esta, como usted llamó, encrucijada que vive Venezuela? Mira, yo ayer vi el comunicado de nuestra Fuerza Armada Nacional. Yo siempre he profesado un profundo respeto hacia la Fuerza Armada Nacional. No lo voy a hacer de manera distinta ahora. Creo que la Fuerza Armada es una institución del Estado que padece los mismos problemas de otras instituciones y también de la comunidad en lo particular. De manera que nuestra Fuerza Armada hoy tiene un rol preponderante en la crisis que vive el país. Debe procurar una actuación muy ponderada, muy sensata y siempre ajustada a la Constitución y a las leyes para que podamos, desde la visión colectiva, construir un escenario de paz y de tranquilidad sin excepción de ningún sector. Las Fuerzas Armadas tienen encomendadas una tarea en el texto de la Constitución y es lo que hoy aspira la mayoría de los venezolanos. Confrontar a las Fuerzas Armadas, en mi opinión, creo que es un gravísimo error. En mi opinión, creo que la gente lo que está reclamando hoy son posturas sensatas, posturas también responsables, además de la contundencia, para exigir y para presionar
una salida que sea del conocimiento, pero también del consenso de la mayoría de los venezolanos. De lo que se trata es que podamos construir consenso con todos los sectores, y creo que allí tanto las Fuerzas Armadas como la Iglesia Católica, como la Iglesia Evangélica, como el sector productivo, como los partidos políticos, tenemos un rol importante que jugar en esta hora de crisis del país. ¿Y cómo ha sido ese comportamiento hasta ahora según su óptica? Creo que las Fuerzas Armadas, algunas veces se critica a las Fuerzas Armadas porque ha tenido una postura parcializada. Lo que no podemos nosotros hoy es reducir a la actuación de un miembro de una institución, poco reducir eso al contexto de la generalidad de esa institución. Lo que creo es que las Fuerzas Armadas sigue siendo un instrumento que nos da la Constitución a la sociedad venezolana para alcanzar los fines que se han planteado en ella. Gobernador, vamos a hablar también sobre la llamada toma de Venezuela, pero lo vamos a hacer al regreso de una pausa. Vamos a detenernos aquí y al regreso más de esta entrevista a Venevisión con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión conversando con Henry Falcón, el gobernador del estado Lara. Gobernador, antes de ir a la pausa, dejamos pendiente hablar de la toma de Venezuela. Justamente hoy, cuando se haría la recolección de 20% de manifestación de voluntades para activar el revocatorio, entonces la Mesa de la Unidad Democrática convoca esta llamada toma de Venezuela, que se va a replicar en el interior del país, que tiene los mismos puntos de salida del 1 de septiembre y que ya se ha dicho no va a llegar hasta el Palacio de Miraflores. ¿Es compatible el diálogo con la calle? Absolutamente. Todos los mecanismos de presión que se puedan ejercer para que haya decisiones, pero además para que haya un reconocimiento de la voluntad de la mayoría de los venezolanos, son válidos en democracia. Cuando nosotros hablamos de la toma de Venezuela, hablamos de un ejercicio legítimo de la soberanía en la calle. Presionar al gobierno de manera cívica, pacífica y democrática para poder lograr salidas en lo inmediato a la situación de caos, de desorden y de tragedia que vive el país. Lo que nosotros hemos dicho es hacerlo con la debida ponderación, con la debida sensatez y con la responsabilidad que nos reclama también el hecho de ser intermediarios de esa voluntad de la mayoría que quiere un cambio en paz en Venezuela. El gobierno ha frustrado, y no solamente el gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, en esto del control institucional y del secuestro de la voluntad de la mayoría de los venezolanos, han frustrado una posibilidad de una salida inmediata que se planteaba como inédita, pero además la más legítima y democrática que se había planteado en los últimos años en el país, la consulta referendaria, y eso condujo a que ahora la gente quiera salir a la calle a protestar en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, para presionar al gobierno, y eso es perfectamente válido y legítimo en democracia, a que se tomen decisiones, se rectifique y se pueda orientar el país hacia una senda distinta a la que estamos o en la que estamos actualmente. No solamente se trata de marchar en Caracas, nosotros lo vamos a hacer acá desde el Parque del Este, desde el Parque Cristal, sino las marchas que se van a replicar en todo el país. Y no hablo exclusivamente de las capitales de los estados. Se trata de marchas incluso que se van a dar en los municipios foráneos, hasta en las parroquias y en los caseríos. Demostrar fuerza y también desde esa marcha masiva mostrarle no solamente al gobierno, mostrarle al país y también a la comunidad internacional de los desafíos que se plantea el pueblo venezolano frente a los desafueros del Ejecutivo, del gobierno y la falta de institucionalidad en el país. Gobernador, y después de la calle, ¿qué le dice usted a la gente luego de una convocatoria puntual de 4 o 6 horas caminando en la calle? Seguirán los mecanismos de presión, que pueden ser diversos, y por eso digo, una cosa no excluye a la otra. O sea, que estemos en la calle y que haya presión desde la Asamblea Nacional, que se ejerza presión en el ámbito internacional, no niega la posibilidad de un entendimiento para un acuerdo político que nos permita salvar a Venezuela. Ya que la nombró, en la Asamblea Nacional ha habido acalorados debates donde han surgido propuestas como, por ejemplo, unas elecciones anticipadas o convocar a unas elecciones generales. ¿Qué piensa usted sobre esto? Esa es materia para el debate, incluso sería materia del diálogo.
pero creo que hay que buscarle una salida inmediata en el corto plazo a esta crisis que, más allá de la crisis económica, de las grandes distorsiones que presenta la economía y que genera serias dificultades en lo social, el problema de la escasez de alimentos, la gente que se muere de hambre y que anda hurgando en las bolsas de basura para ver cómo se alimenta, el alto costo de la vida, la erosión del salario, que es una cosa verdaderamente lamentable, que el trabajador, por ejemplo, los pensionados, pues el que gana 20.000 bolívares es un pensionado, bueno, eso le alcanza para comprar 3 alimentos solamente. De repente se compra 1 kilo de carne, 1 kilo de queso y 1 kilo de caraota. O sea, la realidad del país es que estamos sumidos en una crisis que ha generado hambre en todos, sin ninguna excepción, pero fundamentalmente en las clases más desposeídas, en los pobres. Y esa crisis también genera otra, la crisis humanitaria, porque no hay medicamentos, porque la prestación de servicios de salud es bastante deficitaria frente a la ausencia de equipos, de una política de Estado que atienda de verdad las grandes exigencias que se plantea una población que no se alimenta bien, los problemas de desnutrición generalizada en toda la población. Decía ahorita la decadencia de los servicios, no hay agua, no hay luz, protestas por gas, etcétera. Hay una situación de anarquía en el país, de crisis de gobernabilidad, que hoy, de verdad, para nosotros representa una gran oportunidad de un acuerdo político, no solo para salir de un gobierno, en una transición en paz, en democracia, es para garantizar la gobernabilidad futura en este país, que va a requerir una orientación distinta y un modelo distinto, político y económico. Gobernador, apenas nos queda un minuto. ¿Estaría usted dispuesto a suscribir apoyo a ese presupuesto 2017 que el presidente llevó al Tribunal Supremo de Justicia y no a la Asamblea Nacional, con tal de tener asegurados los recursos para su Estado? Bueno, lo primero que hay que destacar allí es que no es materia de gobernadores y alcaldes aprobar presupuestos nacionales. Esa no es materia que nos corresponde a nosotros. Lo segundo, que nosotros hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación del Ejecutivo Nacional donde se nos emplace a suscribir, no hemos recibido ninguna notificación, yo desconozco cualquier documento, a que nosotros debemos actuar responsablemente frente a los ciudadanos que representamos. En el caso del ARA, más de 2 millones de ciudadanos. Eso no quiere decir que el gobierno no tenga hoy la potestad de convocar al Consejo Federal de Gobierno, convocar a todos los gobernadores y alcaldes y hablarle también claro al país. Porque fíjate que el presidente decía recientemente que hay un ajuste del 417 o 427% del situado constitucional a las gobernaciones y alcaldías. Pero resulta que estamos cerrando con una inflación de más de 800% y la proyección de la inflación del año que viene es más del 2000%. O sea, son presupuestos irreales y son datos que no se corresponden con la realidad económica del país. Gracias por esta visita. Gracias, Lirio. Así despedimos a Henry Falcón, el gobernador del Estado Lara, y despedimos también Entrevista Venevisión.